La resistividad, que también se representa con la letra griega Rho, minúscula, al igual que la densidad, ya les había comentado el día de ayer, es una propiedad de los materiales que determina su resistencia eléctrica. Siempre la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la resistividad, ¿no? Dependiendo si el material es conductor, semiconductor, aislante, pues tendrá mayor o menor resistividad y por lo tanto mayor o menor resistencia eléctrica. Bien, les decía que en la ecuación que vamos a ver con la resistividad relacionamos 3 de los 4 factores que afectan a la resistencia. El tipo de material, la longitud y el área se relacionan en la ecuación que vamos a ver y solo nos faltará la de la temperatura. ¿Sale? Ahí está, chicos. La resistencia es directamente proporcional a la resistividad. La longitud es inversamente proporcional al área de sección transversal del conductor. ¿Sale? Ahí está nuestra ecuación. La resistencia se mide en ohms. La resistividad, que lo que ven ahí es el despeje, ¿sí? Entonces, en ese despeje, la resistividad es igual a la resistencia por el área entre la longitud. Las unidades de resistencia son los ohms, chicos. El área se mide en sistema internacional, unidades de longitud metros elevadas al cuadrado, metros cuadrados entre unidades de longitud, ¿sí? Metros cuadrados entre metros nos da metros y las unidades para medir la resistividad en el sistema internacional de unidades es el ohm-metro. ¿Sale? Ahí está. La unidad de resistividad es el ohm-metro. Como es una propiedad específica de los materiales, estos valores para la resistividad vienen en tablas, chicos. En cualquier texto o buscando en internet pueden encontrar la resistividad de distintos materiales. ¿Sale? Ahí están nuestras unidades. La resistencia en ohms, la resistividad en ohm-metro, la longitud en metros y el área de sección transversal en metros cuadrados. Bien, chicos, voy a cambiar de diapositiva. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Nos dice, ¿qué longitud L de alambre de cobre se requiere para producir un resistor de 4 miliohms? Suponga que el diámetro del alambre es 1 milímetro y que la resistividad del cobre es 1.72 por 10 a la menos 8 ohm metro. Bien, chicos, hay que encontrar la longitud y tenemos como datos, ¿sí? La resistencia, 4 miliohms, ¿sí? El diámetro del alambre, 1 milímetro, y el valor de la resistividad del cobre, 1.72 por 10 a la menos 8 ohm metro. Bien, chicos, lo primero es calcular el área, ¿sale? Como nos dan el diámetro en milímetros, utilizamos nuestra ecuación para encontrar el área con base en el diámetro, pi por el diámetro al cuadrado entre 4, y ahí tienen ustedes la sustitución de valores, pi por 1 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado entre 4. ¿Cuál es el área, chicos? Para este conductor, para este alambre. Digo, el área, perdón. Que 7.85 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ya tenemos el área, chicos. Sí, tenemos el área, tenemos la resistencia y tenemos como incógnita la longitud, tenemos la resistividad. Entonces hay que hacer un despeje, ¿verdad? De esta ecuación, ¿cómo quedaría nuestro despeje para L?
¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? ¿O están dormidos, Sí, chicos? profe. Ok, miren, el área está dividiendo, pasa multiplicando, entonces tendríamos que resistencia por área es igual a resistividad por longitud, ¿sale? La resistividad que estaría multiplicando pasa dividiendo y la longitud entonces es igual a la resistencia por el área entre la resistividad. De todas maneras, si recuerdan, podemos hacer un análisis dimensional para verificar que las unidades sean correctas, ¿no? Si del lado izquierdo tengo ohms, del otro lado también tengo que tener ohms. Bien, y ahí está nuestro despeje. La resistencia 4 por 10 a la menos 3 ohms por el área que obtuvimos, redondeada, obviamente, 7.85 por 10 a la menos 7 metros cuadrados entre la resistividad, 1.72 por 10 a la menos 8 ohm metro. ¿Qué resultado se obtiene, chicos, de esta operación? Me da 182.55 por 10 a la menos 3. Ok, 182.55 por 10 a la menos 3. Las unidades son unidades de longitud. Entonces, 182.52 por 10 a la menos 3 metros. Si utilizo un prefijo de sistema internacional, ¿cuál sería? A la menos 3. Sería 1000. Mili, ¿verdad? Perfecto. Entonces, 182.52 milímetros. Aquí ya nos lo pone en metros, simplemente hay que recorrer el punto decimal. 183 metros. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos, en este ejemplo 3? No, profesor. ¿No? Ok. Bien, chicos, tenemos también otra simulación en la que podemos ver estos elementos. Ahí está nuestra ecuación de la resistencia. Es directamente proporcional a la resistividad, a la longitud e inversamente proporcional al área de sección transversal. ¿Sí? Para los datos que tenemos aquí originalmente, ¿sí? Nada más vean que aquí la resistividad viene en ohm centímetro, la longitud en centímetros y el área en centímetros cuadrados. Bien, en este primer caso, ¿sí? Tenemos una resistencia de 0.667 ohms para una resistividad de 0.50 ohms por centímetro en un resistor o un alambre, perdón, de 10 centímetros de longitud
con un área de sección transversal de 7.5 centímetros cuadrados. Ya conocemos las relaciones, ¿verdad? Si aumento la longitud del alambre, ¿qué va a suceder con la resistencia? Al aumentar la longitud, ¿qué sucederá con la resistencia? Ok, vamos a ver. Aumento entonces la longitud de 10 centímetros a 11. Me cuesta trabajo. Bueno, casi 11. ¿Qué sucedió con la resistencia? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, ¿verdad? Esa es la relación directamente proporcional, chicos. ¿Sale? Ya lo habíamos comentado. Conductores más largos o alambres más largos presentan mayor resistencia. ¿Sale? Si lo incremento hasta 15.66, pues aumenta en la misma proporción, ¿verdad? Igual si lo reduzco de 10 a la mitad, que serían casi 5, pues debe reducirse a la mitad de la resistencia original, ¿verdad? Si el material es mejor conductor, entonces la resistividad sería menor y entonces la resistencia también sería menor, ¿verdad? Si es un material con mayor resistividad, entonces la resistencia aumenta en la misma proporción. Finalmente el área, chicos, el área de la sección transversal, los conductores, ¿sí?, más estrechos presentan mayor resistencia, ¿verdad? Ahí está. Para un área de 2.07 centímetros cuadrados, la resistencia es de 3.5 ohms. Los conductores más anchos presentan menor resistencia, ¿vale? Y aquí están los 3 elementos de la resistencia. Bien. Bueno, eso con esta animación ya vimos los factores. Déjenme mostrarles otra donde sí podemos cambiar el tipo de material. Bien, chicos, aquí está el cobre, ¿sí? Ya vimos en el ejemplo que es 1.72 por 10 a la menos 8 o metro. Sí, aquí lo vemos, 0.017, ¿sí? Micrómetro. Bien, vean que para este alambre, ¿sí?, con una sección transversal de 6 centímetros cuadrados y una longitud de 4 decímetros, tenemos una resistencia de 11.3 micro ohms. ¿Sale? Si el material es plata, la resistencia disminuyó un poquito, ¿verdad? El oro, que es el mejor conductor, vean. Únicamente de los elementos que afectan a la resistencia estoy cambiando la resistividad, que recuerden es una propiedad de los materiales. Aquí está para el hierro. Plomo. Vean, mayor resistencia. El wolframio. Bien, y ya pues si es el material no lo varío, vamos a dejar el cobre.
Cambio la longitud. Si lo hago más pequeño, la resistencia disminuye. Si lo hago más grande, la resistencia aumenta. ¿Sí? Para el área de sección transversal lo mismo. Si hago un área más pequeña, la resistencia aumenta. Y si el área es mayor, la resistencia disminuye. ¿Sale? Bien, chicos. Ya quedó más claro la parte de resistencia y resistividad. Sí, profe. Okay. Bien, volvemos a nuestra presentación, chicos. Bueno, el otro factor que afecta a la resistencia es la temperatura, chicos, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice, ¿no? Que para la mayoría de los materiales la resistencia final, R, cambia en proporción a la resistencia inicial y al cambio en la temperatura. Aquí está. Nuestro cambio en la resistencia va a ser igual a alfa por la resistencia inicial por el cambio de temperatura, chicos. Alfa es, al igual que la resistividad Rho, una propiedad de los materiales, ¿sale? Hay materiales que se calientan más rápido que otros. Eso es lo que nos indica ese coeficiente de temperatura. Que se alcanzaron a ver dilatación en el semestre pasado de física, pues ahí se vio el coeficiente de temperatura. Bien, las unidades de ese coeficiente de temperatura, chicos, son el inverso de las unidades de temperatura. En este caso, van a ser grados Celsius para temperatura y el inverso de grados Celsius para el coeficiente de temperatura. De esta forma, la resistencia siempre me va a quedar en ohms. ¿Sale? Esto para únicamente calcular el cambio en la resistencia producido por el cambio en la temperatura. Para eso es esta ecuación que ven ahí. Y ahí me lo dice, ¿no? Recuerden que la letra griega delta nos indica cambio. Ese cambio quiere decir que hay una resistencia final menos resistencia inicial. Si yo únicamente quiero conocer la resistencia final, pues habrá que utilizar otra ecuación que me dice que esa resistencia final es igual a la resistencia inicial por 1 más el coeficiente de resistencia por el incremento de temperatura. Si no viene la ecuación aquí, ahorita la pongo, chicos. Bien, y aquí nos dice la especificación para el coeficiente de temperatura de la resistencia, representado con alfa minúscula. Nos dice que es el cambio en resistencia por unidad de resistencia por cada grado de cambio en la temperatura. Y ahí está, chicos. Al despejar alfa, en la ecuación que ven allá, tendría que ser el cambio en la resistencia entre la resistencia inicial por el cambio en la temperatura. Les decía yo que las unidades para el coeficiente de temperatura de la resistencia son el inverso de los grados Celsius. Ahí está, 1 entre grados Celsius, chicos. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, la resistencia de un alambre de cobre es de 4 miliohms a 20 grados Celsius. ¿Cuál será su resistencia si se calienta a 80 grados Celsius? Suponga que alfa es 0.004 grados Celsius a la menos 1. Ok, chicos. Bueno, tenemos como datos nuestra temperatura inicial, que es la temperatura ambiente. ¿Sí? La temperatura ambiente siempre se considera en 20 grados Celsius, chicos. ¿Vale? Y de hecho los valores para el coeficiente de temperatura se consideran precisamente a temperatura ambiente, ¿sale? A 20 grados Celsius. Y igual en el caso, no se los comenté, pero en el caso de la resistividad, igual esos valores se consideran a temperatura ambiente, que son 20 grados Celsius.
Bien, entonces la resistencia se va a calentar, chicos. Va a haber un cambio en la temperatura, ¿sí? El cambio en la temperatura es temperatura final, 80 grados Celsius menos temperatura inicial, 20 grados Celsius. Tengo la resistencia inicial. Aquí únicamente me piden, nos piden la resistencia final, ¿sale? Ahí están mis datos, mi resistencia inicial, el cambio en la temperatura y el coeficiente. 4 por 10 a la menos 2 grados Celsius a la menos 1, chicos. Digo 4 por 10 a la menos 3, perdón. 4 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Bien, ahí está el cálculo de la variación en la temperatura y tengo mi resistencia inicial. Ahí está, para el cambio, únicamente calcular el cambio en la resistencia, chicos. La ecuación les decía es alfa por la resistencia inicial por el cambio en la temperatura. Si quieren calcular directamente. La resistencia final, les decía, la ecuación es esta. Esa resistencia final es igual a mi resistencia inicial por 1 más. Espero que estuviera mejor pulso, se vería mejor, chicos. Bueno, ahí está. La resistencia final sería la resistencia inicial por 1 más alfa delta T. Es decir, para nuestro ejemplo, tendríamos 4 por 10 a la menos 3 ohms por 1 más 4 por 10 a la menos 3 por 60. ¿Sale? ¿Y qué resultado obtienen con esta directa? Adelante, adelante. ¿Quién ya terminó? No te preocupes. ¿9.6 por 10 a la menos 4? Ok.
Bien, el resultado que me dieron es utilizando la ecuación que está aquí, ¿no? Estos datos. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Okay. Bien. Ok, utilizando esa, voy a quitarlo. Y alguien hizo con la de abajo, aquí tendríamos, les digo, 4 por 10 a menos 3, 4 a la menos 3 por 60. Y bueno, ahí deberían de obtener ya el valor para la resistencia final, que es lo que nos piden aquí. Según yo es 1.24, ¿sale? Pero bueno, vamos a ver. Ok, aquí está mal, ¿no? El delta R, ¿cuánto les dio? ¿Punto qué? No, sí está bien, no, sí está bien. Este de aquí, el 1.03 está mal. Simplemente aquí, miren, 4 por 4, 16 por 6, 96, ¿no? Que ya nada más hay que acomodar el punto decimal. O sea, tu 9.6 sí es, nada más dime para que ahorita haga la corrección acá. ¿Cuál fue tu resultado? No, 0.96, ¿no? Eso. Bien, con los datos que nos dan ahí, tendríamos un cambio en la resistencia de 0.96 miliohms, es decir, la resistencia aumentó en ese factor, 0.96 miliohms, ¿sale? Bien, ahora nosotros tenemos para encontrar la resistencia final, tenemos que a la resistencia inicial, es que también está mal. Bueno, sí, sí está bien. Aquí esta parte sí está bien, nada más hay que corregir aquí, chicos, espérenme. Ahorita ya la pongo bien, ¿eh? Ahí están nuestros 0.96 miliohms. Después, si cualquier cambio es resistencia final menos resistencia inicial, sale la resistencia inicial, que tiene signo negativo, pasa con signo positivo, y entonces mi resistencia final será la resistencia inicial más el cambio en la resistencia. Para este caso, 4 miliohms más 0.96 miliohms, la resistencia final es de 4.96 miliohms.
Bien, chicos, ¿alguna duda con la ecuación que les puse? La de R es igual a R subíndice O por 1 más alfa delta T. ¿Sí les dio 4.96 miliohms? ¿O nadie lo intentó por la otra? Sí, profe, sí me dio 4.96 miliohms. Miliohms, ¿verdad? Pueden utilizar cualquiera de las dos, chicos, dependerá que les pida. ¿Sale? Tienen entonces dos ecuaciones para calcular el cambio, que es la que ven aquí. El cambio en la resistencia es igual al coeficiente de temperatura de la resistencia por la resistencia inicial por el cambio en la temperatura. ¿Sale? En nuestro caso, para un aumento de 60 grados Celsius, la resistencia pasó de 4 miliohms a 4.96 miliohms. Bien, chicos, ¿alguna duda en este ejemplo de temperatura con la resistencia? No, profe. ¿No? Bien, entonces ya vimos intensidad de corriente eléctrica, resistencia eléctrica, ¿sí? La ley de Ohm, es decir, los factores que afectan, bueno, los elementos que intervienen en la resistencia son la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y precisamente la resistencia. ¿Vale? ¿Qué factores físicos afectan a la resistencia? Ya los vimos. Y nuestro siguiente tema es el que están viendo ahorita, potencia eléctrica. ¿Sale? Si recuerdan, en Física 2 vieron ustedes el concepto de potencia. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es la potencia? En Física 2 lo vieron como potencia mecánica. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Sería la corriente, profe. Eso en el caso de la electricidad. Pero en la potencia ustedes ya lo vieron. O no me digan que el profe José no se los enseñó, si yo lo conozco y sé que sí. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Qué es la potencia? Ajá. Exacto. Bueno, en eso desde el punto de vista en electricidad. Ustedes el semestre pasado, gracias Oscar, lo vieron el concepto de potencia, ¿sale? Ahorita lo vamos a aplicar para electricidad, pero ese concepto de potencia, si se acuerdan, es el tiempo necesario para llevar a cabo un trabajo, ¿sí? El tiempo necesario para llevar a cabo un trabajo. La ecuación de la potencia es el trabajo entre el tiempo. Nada más que el trabajo y la energía tienen las mismas unidades porque sabemos que la energía es la capacidad que poseen los cuerpos para realizar trabajo, ¿verdad? Y nosotros ahorita en el caso de electricidad lo acabamos de ver, que el trabajo que realiza una fuerza externa para mover una carga positiva desde el infinito hasta un punto cercano a otra carga, hay una fuerza externa que realiza ese trabajo. Esa fuerza externa, mientras realiza ese trabajo, se acumula energía potencial. La potencia
puede ser el tiempo necesario para llevar a cabo un trabajo desde el punto de vista del trabajo o a lo que mencionaba Oscar, ¿no? El tiempo en el que la energía se consume si lo veo desde el punto de vista de la energía. Entonces, la potencia, pues es el tiempo en el que la energía se consume. Para el caso de potencia eléctrica, aquí nos lo dice, ¿no? La tasa a la que se gasta, es decir, el tiempo en el que se consume la energía. Y con las unidades que ustedes vieron el semestre pasado, unidades de trabajo entre unidades de tiempo. Ya lo dijo también Oscar. La unidad del Sistema Internacional de Unidades para medir la potencia es el watt, aunque no es la única. Ustedes debieron de ver alguna otra el semestre pasado. Y si no, para refrescarles la memoria, cuando vamos a adquirir un automóvil no nos dan su potencia en watts, ¿o sí? ¿En qué unidades nos dan la potencia de los autos? Exactamente, ¿verdad? En el caballo de fuerza. Esa es otra unidad de potencia. La del Sistema Internacional es los watts y son las que vamos a seguir utilizando. Entonces, potencia es tasa a la que se gasta la energía eléctrica o el tiempo necesario para llevar a cabo un trabajo. Trabajo por unidad de tiempo. Sus unidades son unidades de energía y trabajo, joules entre unidades de tiempo, segundo. Un watt de potencia equivale a que se realiza un trabajo de 1 joule por cada segundo que transcurre, o desde el punto de vista de la energía, se consume 1 joule de energía por cada segundo que transcurre. ¿Sale? Bien. Ok, vamos a regresar a la capacitancia, chicos. Ahí tenemos nuestras dos placas paralelas conectadas a una fuente de fuerza electromotriz, ¿sale? Que nos suministra la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es lo que permite mover las cargas, ¿sí? A través de los conductores para poder cargar las placas. Ese trabajo, ya lo vimos, es igual a la magnitud de la carga por la diferencia de potencial. De hecho, lo comentábamos ayer, ¿no? El ejercicio 3 era calcular la diferencia de potencial eléctrico entre los dos puntos que nos daban a 16 y a 12 centímetros, y a partir de ahí simplemente multiplicar esa diferencia de potencial por la magnitud de la carga, ¿vale? Ahí está. La potencia, eso ustedes lo vieron el semestre pasado, es igual a trabajo entre tiempo, ¿sí? Vamos a utilizar el trabajo para mover la carga, que es carga por diferencia de potencial, ¿vale? Entre tiempo. Y esto lo vamos a combinar con el concepto que ya tenemos de intensidad de corriente eléctrica. Recuerden que la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que atraviesa por un punto de sección transversal en un alambre por cada segundo que transcurre, ¿sale? Como Q entre T es igual a I, es decir, la carga entre el tiempo es igual a la intensidad de corriente, la ecuación del lado izquierdo, ¿cómo va a quedar, chicos? Si sustituyo Q entre T por I, ¿no? Bueno, la potencia va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por la diferencia de potencial o diferencia de potencial por intensidad de corriente. El orden de nuestros factores no altera el producto, ¿verdad? Ahí está, chicos. La potencia es igual a diferencia de potencial por intensidad de corriente y sus unidades son los watts. Una unidad que utilizamos más en el caso de la energía eléctrica, ¿cuál es? Para la potencia. Normalmente los aparatos electrónicos, por ejemplo los de sonido, nos dicen, ¿no? Su potencia en... No viene en watts normalmente, ¿o sí? Bueno, de los pequeños sí. Normalmente eso viene en kilowatts, ¿verdad? Utilizamos el prefijo kilo y pues ahí está, ¿no? La potencia en kilowatts
o en megawatts, ya dependerá qué tanta necesitemos. Y la energía, que de nuestra ecuación que vemos ahí, potencia es igual a energía, si quieren verlo así, entre tiempo, la energía es igual a potencia por tiempo. ¿Alguno de ustedes habrá visto su recibo de energía eléctrica? ¿Cómo nos cobran esa energía eléctrica? ¿En qué lo miden? Ya les iba a decir nuestros proveedores, pero aquí solo tenemos uno. ¿No? ¿Nunca han curioseado su recibo de energía eléctrica? Creo que lo miden en kilowatts también, ¿no, profe? Bueno, ahí, exacto, el kilowatt, pero esa es una medida de potencia. Ellos nos cobran la energía que consumimos, nos cobran el kilowatt por hora. ¿Sale? El kilowatt por hora tiene un precio y bueno, si no lo saben, hay ahí algunos límites, ¿no? Si estamos dentro del límite que está subsidiado, pues normalmente nuestro recibo será pequeño. Una vez que pasas al siguiente numeral en la tarifa, entonces el subsidio baja mucho y es cuando hay historias, ¿no? De recibos de energía eléctrica que pasaban de 400, 500 pesos a 5,000, 6,000 pesos. Es por eso, chicos, una vez que pasamos el límite superior del subsidio y ya entramos al siguiente numeral, entonces tendremos que pagar muchísimo más por energía. ¿Vale? Bien. Ahí están las unidades entonces, los elementos de la potencia, la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica. La potencia en watts, la diferencia de potencial en volts y la intensidad de corriente en amperes. Okay. Utilizando la ley de Ohm podemos encontrar la potencia de otras formas. ¿Vale? Según la ley de Ohm, chicos, la diferencia de potencial es igual a ¿qué? En la ley de Ohm, si despejo el voltaje es igual a potencia entre corriente. Bueno, eso sí lo hago directo aquí, pero miren, yo voy a combinar esta ecuación de potencia con mis ecuaciones de la ley de Ohm. Si ustedes recuerdan, en la ley de Ohm, la diferencia potencial o voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Si eso lo sustituyo aquí, tendría intensidad por resistencia, que la potencia también se puede encontrar como el cuadrado de la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. ¿Sale? Esa es otra forma. Ahorita creo que vienen en la diapositiva siguiente. La otra es sustituir, ¿no? Mi intensidad de corriente por ley de Ohm es diferencia de potencial entre resistencia. Y para ese caso entonces tendría diferencia de potencial por diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia, ¿sale? El cuadrado del voltaje entre la resistencia es la otra forma de encontrar la potencia. Ahí está, ¿no? Al usar la ley de Ohm, podemos encontrar la potencia eléctrica con cualquiera de estas tres, que ya les había comentado las otras dos. La de en medio es la que utilizamos para saber la energía en realidad que se consume. Ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Cuando la corriente circula por un conductor, ¿qué sucede? Prácticamente de inmediato. Es uno de los efectos de la corriente eléctrica. Y ustedes lo notan en cuanto agarran el objeto que esté conectado a la corriente. Libera calor. Exactamente, ¿verdad? Mucha parte de la energía eléctrica se transforma en energía calorífica, se transforma en calor, ¿no? Hay lo que se conoce como pérdida de energía eléctrica. Recuerden que no pérdida de energía como tal, porque esa energía eléctrica pues, se convierte en otra forma de energía. Pero sí, con la de en medio es como solemos encontrar nosotros la pérdida de energía que hay, por ejemplo, en las líneas de transmisión, debido al
calentamiento que experimentan, ¿sale? Que lo vamos a ver como factor de Joule más adelante. Bueno, ahí están nuestras 3 ecuaciones para la potencia. Y nuestro siguiente ejemplo. Dice que una herramienta se clasifica en 9 amperes cuando se usa con un circuito que proporciona 120 volts. ¿Qué potencia se usa para operar esta herramienta? En este ejemplo está muy sencillo, ¿sale? Simplemente hay que sustituir en nuestra ecuación principal de intensidad por voltaje o voltaje por intensidad, ¿sí? 120 volts por 9 amperes. Esta herramienta tiene una potencia de, ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto es 12 por 9? Y luego le agregan un 0. Eso. 1080 watts. O si lo quiero manejar como kilowatts, ¿cuánto sería eso en kilowatts? Es 1.08 kilowatts. Muy bien. Gracias, Héctor. Ahí. Bien. El siguiente, chicos, un calentador de 500 watts extrae una corriente de 10 amperes. ¿Cuál es la resistencia? Bien, en este caso, ¿qué datos tenemos? ¿El potencia? Así es, la potencia y el amperaje, que es la intensidad de corriente. Y nos piden conocer R, ¿sale? Pues, si vimos las ecuaciones, yo les sugeriría utilizar la que está en medio, ¿no? La potencia es igual a I cuadrada por R. Y entonces, si despejo R, en la que me dice que P es igual a I cuadrada por R, si yo despejo R es igual a 50 kilómetros, ¿verdad? Vamos a dividir la potencia entre el cuadrado de la intensidad de corriente. Y pues ahí ya lo dijeron, ¿no? Vamos a dividir 500 entre 100. No te preocupes. Ahí está, ¿no? El resultado es una resistencia de 5 ohms. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos? Pregunta en este ejemplo. Y, perdón, ya como tuve los problemas de conexión al inicio y tardé un poquito, no les dije. ¿Alguien tiene dudas en su calificación para que la veamos al final de la sesión? ¿Nadie? ¿No? Perfecto, chicos. Seguimos entonces. No hay dudas, ¿verdad? Ya con esta parte de potencia. Bueno, este sería nuestro último ejemplo de este tema. ¿Sale? Las ecuaciones que vimos en esta presentación, que ahorita enseguida la subo, pues ahí está, ¿no? Para la corriente eléctrica, carga entre tiempo. Y ahí viene lo que representa el ampere. Con la ley de Ohm, ahí están nuestras 3 formas de la ley de Ohm, ¿sí? Para calcular la intensidad de corriente, para calcular la diferencia de potencial o para calcular la resistencia. La resistividad de los materiales, ahí la tenemos. Cómo calcular el cambio en la resistencia con base en el cambio en la temperatura. Ahí está. Y finalmente, la potencia eléctrica, chicos.
utilizando la ley de Ohm. Bien, déjenme subirla de una vez. Esperen. No te escuché, Evelyn, pero lo checamos, sí, no se preocupe. Y gracias por avisarme, es que cuando estoy moviendo aquí, dejo de ver la interfaz de Teams. No, porque estos materiales de clase ya son del tercero. Listo, chicos, ya está en materiales de clase. Hay otra carpeta que dice tercer periodo. Y ya está ahí nuestra presentación de electrodinámica.
Vamos a hacer ejercicios de los temas que vimos, chicos. Déjenme ir creando la presentación. Okay. Bien, chicos, les proyecto el primero y ahorita lo resolvemos. Ok, ¿cuántos electrones circulan cada segundo por un punto dado en un alambre que conduce una corriente de 20 amperes? ¿Y cuánto tiempo se necesita para que pasen 40 coulombs de carga por ese punto? Bien, chicos, ¿qué datos tenemos? ¿Intensidad de corriente? Intensidad de corriente, muy bien. Sale mi intensidad de corriente. ¿Qué otro dato tengo? Tengo una carga, ¿verdad? Bien, chicos, nuestra primera pregunta es: ¿cuántos electrones circulan cada segundo por ese punto dado? Entonces, nuestro primer tiempo será un segundo, ¿sale? Y el segundo, pues, es una incógnita, ¿sale? Si tenemos que encontrar la cantidad de electrones, ¿sí?, que pasan por un segundo, la cantidad de electrones que equivalgan a 20 amperes, ¿verdad? Sale, chicos. Bien, nuestra ecuación de la intensidad de corriente es la que voy a poner.
Mi intensidad de corriente es la tasa a la que fluye la carga. Entonces es I es igual a Q entre T, ¿sale? Yo lo que quiero encontrar, chicos, es la carga para poder encontrar la cantidad de electrones, ¿sí? Si despejo I es igual a, perdón, Q es igual a, I por T. I por T. Ok, ya tengo mi despeje, simplemente sustituyo valores. Ok, chicos. I es igual a Q, perdón, Q es igual a I por T. Amperes por un segundo, que es el tiempo. Y entonces, por cada segundo, en ese punto, pasan 20 coulombs. Ok, chicos. Pues ya nada más hay que hacer nuestra conversión, ¿sí? Con cualquiera de nuestros factores de conversión, ya sea el de la carga eléctrica fundamental, donde un electrón equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, o el de 6.25 por 10 a la 18 electrones hay en un coulomb de carga. Para cualquiera de ellos tendría entonces mis 20 coulombs. Bien, chicos, ¿cuánto es 20 por 6.25 por 10 a la 18? A mí me da 1.25 por 10 a la 20. Ok, gracias, Diego. 1.25 por 10 a la 20. la 20. Bien, chicos, entonces ya tenemos, ¿no?, la cantidad de electrones que circulan por segundo en este primer caso, para una corriente de 20 amperes. En el segundo punto nos dice cuál es el tiempo necesario para que pasen los 40 coulombs de carga por ese punto.
Bien, para el segundo caso, de mi ecuación, si despejo el tiempo es igual a la carga entre la intensidad de corriente. Y en nuestro segundo caso, ese tiempo es igual a los 40 coulombs entre 20 amperes. En este caso, nuestro tiempo es de 2 segundos. Bien, ¿alguna duda, chicos, en este primer ejercicio? Ninguna, profe, ninguna. No, profe. ¿No? ¿Segurísimos? Sí. Ok. Déjenme poner el siguiente. Chicos, otro de intensidad de corriente. Bien, chicos, el siguiente dice, la corriente en amperes cuando 690 coulombs de carga pasan por un punto dado en 2 minutos. Vale, voy a poner los datos y ustedes me dicen cuánto les da. Bien, como datos tengo la carga. $690 coulombs y tengo el tiempo. Nada más que el tiempo me lo dan en minutos. Mi incógnita es la intensidad de corriente, chicos.
Sale, chicos. Pues ya nada más que alguno termine. Dígame cuánto les dio de intensidad de corriente. Ajá, tiene que estar el tiempo en segundos, así es. Es todo correcto, gracias. Es ese. Oscar, ¿verdad? Ok. Sí es, chicos, el resultado son 5.75 amperes, ¿sí? Hay que convertir el tiempo que está en minutos a segundos y bueno, esto ya nos queda algo así. ¿Sale? 2 minutos. Recuerden, cada minuto tiene 60 segundos y pues haciendo la sustitución, ahí está. ¿Tiene alguna duda en este ejercicio 2? No. No, profe. Ok, perfecto. Denme un segundito. Listo. Ok, vamos al ejercicio 3.
Ok, chicos, el siguiente dice, ¿cuánta FEM se requiere para que pasen 60 miliamperes a través de una resistencia de 20 kiloohms? Si se aplica esa misma FEM a una resistencia de 300 ohms, ¿cuál será la nueva corriente? Bien, entonces tenemos que encontrar la fuerza electromotriz. Recuerden que la fuerza electromotriz es simplemente la fuente que nos suministra diferencia de potencial. Lo que tenemos que encontrar es precisamente eso, ¿no? La diferencia de potencial. Con los datos que vienen ahí, la intensidad de corriente, 60 miliamperes, y la resistencia de 20 kiloohms. Una vez que hayamos encontrado esa diferencia de potencial o FEM, ¿sí? Si ahora la resistencia es únicamente de 300 ohms, ¿cuál será la magnitud de la nueva intensidad de corriente, chicos? Nada más pongo los datos y ya ustedes me dicen el resultado. Ok, en mis datos tengo mi intensidad 1. $60 miliamperes. Mi primera resistencia, 20 kiloohms. Sale, chicos, ahí están nuestros datos. La primera intensidad, la primera resistencia, hay que encontrar la diferencia de potencial y lo único que cambia es la resistencia. Y bueno, cambiando la resistencia, también va a cambiar el valor de la intensidad de corriente. Yo sé que ustedes en ley de Ohm son expertos, entonces ya.
Listo, chicos. Cuando tengan el valor de la FEM y de la segunda intensidad, pues ya nada más para que los anote. No, está perfecto. $1200 y eso. ¿Sí? Vean cómo la corriente aumentó bastante, ¿sale? De 60 miliamperes a 4 amperes, ¿sí? Para la misma diferencia de potencial, pero donde ahora la resistencia es mucho menor, ¿verdad? La resistencia original de 20,000 ohms se redujo nada más a 300 ohms y esos son los resultados correctos, ¿sí? O alguien obtuvo algo distinto, chicos. No, profe, fue lo mismo. Ok, chicos, perfecto. Bien, ya nada más les voy a poner como actividad algunos ejercicios más de este tema, ¿sí? Nos falta ver algo que se llama velocidad de arrastre, es decir, los electrones, en teoría, pueden moverse a la velocidad de la luz, pero ¿qué sucede en los conductores? En los conductores están los átomos del material y entonces los electrones que quieren fluir empiezan a chocar con los átomos y en vez de seguir una trayectoria en línea recta, siguen una trayectoria zigzagueante justamente por los choques que se producen, ¿sí? Con los átomos del material y su movimiento real es muy lento, ¿no? Parecería una contradicción porque nosotros en cuanto, en el caso de la luz, ¿no? Apretamos el interruptor de luz, nuestro foco se enciende de inmediato. Bueno, esto se debe a que los electrones más cercanos, ¿sí? Cuando nosotros encendemos el interruptor, hay un campo eléctrico que se activa, ese campo eléctrico sí viaja a la velocidad de la luz y es el que permite que los electrones más cercanos sean los que se muevan rápido y por eso se enciende de inmediato. Insisto, el viaje de los electrones, que es lo que se llama velocidad de arrastre o velocidad de deriva, que lo vemos en nuestra siguiente sesión, es un poquito más lento, por eso que les digo, ese choque que hay de los electrones con los átomos dentro del conductor. Y nos faltaría ver también la corriente eléctrica que produce algunos efectos. Ya comentamos uno, ¿no? Que se transforma parte de la energía eléctrica en energía calorífica, se transforma en calor, ¿sí? Otra cosa es que esa corriente eléctrica produce alrededor del conductor un campo magnético. Lo van a ver más a detalle en el siguiente semestre, pero aquí lo tenemos que ver como un efecto de la corriente. Efectivamente, cuando una corriente circula, alrededor del conductor por el que circula la corriente eléctrica se presenta un campo magnético. ¿Vale? ¿Qué otro efecto tiene la corriente eléctrica? Bueno, ahí van dos, chicos. Por ahí faltará ver nada más el de... ¿Qué sucede o cómo producen la energía eléctrica las baterías, ¿no? Transformando la energía química. Y ya, chicos, básicamente eso nos falta para esta parte y entrar en los circuitos de resistencia y las leyes de Kirchhoff para terminar ya prácticamente nuestro semestre.
¿Sale? Bien, ¿alguna duda en lo que vimos hoy? Ya nada más se quedaría Evelyn, que tiene dudas. Perdón, Oscar, y alguien más que si quiere, si tiene dudas en su calificación, la vemos ahorita. Si no, los demás, antes de que se desconecten, déjenme descargar la lista. Listo. Bien, chicos, pues si nadie más tiene dudas, solo me quedo con quienes tengan alguna. Y que tengan un excelente día. Gracias, profe, igualmente.